perfectos, ¿verdad que no? Estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, y sabemos que llegará a su etapa final cuando el Señor transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo de gloria, ¿verdad? Mientras batallamos con nuestro carácter, con tantas cosas, pero tenemos al ayudador, al Espíritu Santo. Pero con todo y lo que tenemos, es una bendición poder reunirnos bajo un mismo sentir y un mismo propósito, que es glorificar al Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí, que hayamos nacido de nuevo, entendemos que no es una reunión común ni una reunión más, es un momento especial porque unimos nuestras voces, unimos nuestros corazones, estamos en un mismo espíritu, adorando y glorificando al Señor. Estamos en Mateo, estamos en el capítulo 5, nuestro pastor Corey viene dando una serie allí sobre el Sermón del Monte, y hoy vamos a continuar en el versículo 33 del capítulo 5, y vemos cómo Jesús continúa con su magistral sermón, su enseñanza profunda, apelando a algo que va más allá del intelecto humano. Porque la idea del Señor no es llenar a la gente de información y de conocimiento. Aunque el conocimiento es importante, la información que metemos dentro de nuestro cerebro es importante, el Señor iba un poco más allá. Porque los intelectuales siempre han existido, ¿sí o no? Los eruditos, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Sabían mucho, tenían mucho conocimiento de la ley, eran personas muy versadas, pero que en la práctica, en el diario vivir, en el día a día, en el roce común, muchas veces no vivían absolutamente nada de lo que sabían. Ahora, no hay nada más triste que conocer la ley y ser reo de la ley. ¿Verdad que sí? Saber que no me puedo comer la luz, pero me como la luz. Saber que esto es malo, pero hacer lo que sé que es malo. Saber que esto no agrada a Dios, pero hacer lo que no agrada a Dios. Es triste que el infierno ha de estar lleno de muchas personas que sabían que eso no agradaba a Dios. Ahora, la misericordia de Dios se manifiesta en el hecho de que a pesar de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza, Dios permite que su palabra sea proclamada y que nuestros oídos puedan oír su palabra, no para señalarnos, cuestionarnos o juzgarnos o hacernos sentir mal, sino para que su misericordia se manifieste en el hecho de que mientras hay vida, hay esperanza. Podemos transformar nuestra realidad presente, podemos transformar nuestras circunstancias, podemos determinar y decir, Señor, hoy quiero comenzar a vivir y hacer lo que tú realmente quieres. Ahora, ¿por qué comienzo con todo esto? Porque en este Mateo 5, que es el Sermón del Monte, encontramos muchas enseñanzas y el común denominador de los cristianos dice, ay, si lo escuchara mi papá, ay, si lo escuchara mi amiga, si lo escuchara mi amigo, esto le caería bien a fulanito o a fulanita, ellos deberían escuchar esto que estamos hablando hoy deberían escucharlo ellos. Y la pregunta es, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no para mí? Porque si creo que a otro le queda, pues a mí me puede quedar mejor. Entonces la idea de Jesús es enseñarnos mediante su palabra el proceso y la manera en que nosotros debemos conducirnos en esta vida. Entonces Él está ahí apelando a más que el intelecto. Este sermón o conjunto de enseñanza, porque hay muchas cosas en este Sermón del Monte, no pudo haber sido uno solo, pero hay un conjunto de enseñanza, busca no solo impartir información. No era su propósito alimentar a los intelectuales, sino un llamado general a vivir bajo las reglas y las normas del reino de Dios. ¿Cuántos saben que somos parte de ese reino de Dios? Los que han nacido de nuevo y tienen a Cristo en su corazón, están en el mundo, pero no son de este mundo. Es medio raro para los que no tienen a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué es eso? Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted me entiende perfectamente. Estamos en la tierra con un propósito, con una misión. Pero estamos de paso, mis amados hermanos. No estamos aquí para vivir eternamente en la tierra, no. El propósito de estar aquí es, primero, conocerle a Él y testificar de Él y predicar de Él. Ese es el propósito, pero somos ciudadanos de un reino. Entonces Jesús busca que nosotros vivamos bajo esas reglas y esas normas del reino. Hay un estándar moral que Jesús espera de cada uno de sus discípulos y no es algo imposible de vivir. La mayoría de los cristianos dicen, ¿quién va a cumplir con esto? ¿Quién va a cumplir con aquello? La pregunta es, entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús nos diga que hagamos esto si no lo podemos hacer?
¿Creen ustedes que Dios demanda de nosotros cosas que no podamos hacer? La Biblia dice que Dios es un Dios y un juez justo. Y si Dios es justo, es porque lo que Él exige o demanda se puede cumplir. No va a juzgarnos por cosas que no podamos cumplir. El cristiano, según las Escrituras, dice que recibió poder cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, Dios nos ha dado la capacidad. No porque nosotros en nuestras propias fuerzas podamos, pero Él nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir a la altura de la demanda que Él espera de cada uno de nosotros. Somos un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, hemos de comportarnos conforme a lo que representamos. Los que representan bandas delictivas, lo representan muy bien, ¿verdad? En todo lugar donde van, en todo lugar donde están. Y cada persona que se identifica con algo trata de representar eso. Ahora, los cristianos, si realmente se quieren parecer a Cristo, deben manifestar a Cristo. No como un esfuerzo sobrehumano, sino como algo que les brota internamente por lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces podemos vivir lo que Él nos pide que hagamos. Lo podemos cumplir, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 5, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. O sea que, aunque había una multitud, el Señor se apartó. Los que fueron a donde estaba Él, ¿quiénes fueron? Sus discípulos. Y dice la Biblia, y abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos. Porque Dios quería que sus discípulos fueran diferentes y distintos a los escribas y a los fariseos. Ahora, ¿el problema con los fariseos y los escribas era que no tenían conocimiento? No. Es más, Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos. Lo que decían era cierto. Lo que no era correcto era la forma como vivían. Y no hay nada más incongruente que un cristiano que predique a Cristo, que hable de Cristo, que hable de esto, que hable de aquello y no viva nada de lo que habla. ¿Sabe que a los niños no les importa tanto lo que les decimos, sino la forma en que vivimos? Y los primeros en señalarnos son nuestros propios hijos, ¿verdad? Dicen, tú dices una cosa, pero haces otra. Ahora, Jesús quería que sus discípulos pudieran andar conforme a esa verdad y a esa palabra. Él quería que sus discípulos entendieran que Él no quiere que nosotros vivamos de la misma manera que vivían los que ya existían y los cuales se llamaban a sí mismos líderes religiosos. Él no quería eso. No debemos ser como los fariseos, que sabían mucho pero vivían poco o no vivían nada de lo mucho que sabían. Y esto es lo que Jesús quiere evitar para sus discípulos y lo que Él vino a confrontar. Algunos eruditos dicen sobre este sermón del monte que es el sermón de la ordenación de los 12 apóstoles. En pocas palabras, los apóstoles iban a caminar con el Señor, iban a comenzar a aprender, el Señor iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y ellos tenían que continuar con la inmensa tarea. Pero sabe, Dios no se preocupa tanto por lo que hay aquí, solamente como información, sino que Él se preocupa por nuestro carácter, por nuestro corazón. Por lo tanto, sus discípulos tenían que ser formados no solamente en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a carácter. Y esa experiencia vivencial que el Señor le demostró con ejemplo, con hechos y con palabras, ellos tenían que asumirlo como suyo. Por eso la Biblia nos demuestra que los fariseos sabían mucho, pero no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque no es en sí el que solamente sabe. La obediencia, dice la palabra, es mejor que los sacrificios. Podemos ser muy buenos religiosos. Podemos ser muy buenos, mis amados hermanos, religiosos, pero no es la religión lo que va a salvarnos a nosotros. Y no podemos pensar que ser espiritual es vivir bajo una idea de santidad falsa. ¿Cuál es la idea de la santidad falsa? La santidad falsa vive para demostrar y estar pendiente de otros para cuestionar, juzgar y criticar. Pero la persona santa, la persona que realmente ha sido transformada por el Señor y vive en santidad, le duele la calamidad, la necesidad o la circunstancia en la cual se encuentra el otro. Y cada vez que se acerca o quiere tener contacto con la persona es para estimularlo y llevarlo a que lleve una vida que agrade y glorifique al Señor. Amén.
Pero la persona religiosa, la persona con una falsa santidad, ¿qué hace? Inmiscuirse en la vida de los demás con la única intención de generarle desprecio y generarle a esa persona que se sienta mal y cuestionarle y señalarle. Esa es la falsa idea que mucha gente tiene del cristianismo. Y es lo que le transmite a la gente que no conoce a Dios. Porque a veces como cristianos queremos demostrar una actitud arrogante ante los demás, como diciendo nosotros somos mejores que ustedes. Somos superiores a ustedes, porque nosotros sí, porque nosotros hacemos, porque nosotros cumplimos. No. Nosotros no somos mejores que ustedes. La única diferencia entre ustedes y nosotros ha sido la misericordia de Dios y que lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero nosotros éramos igual o peores que muchos de ellos. Dice la Biblia que nos salvó no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, por su gracia. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Señor quería que sus discípulos estuvieran claros de todo esto. Creo que no hay mejor forma de acompañar nuestra predicación y mensaje que con una clara evidencia en nuestro diario vivir. Que lo que hablemos, lo vivamos, lo seamos. Que lo que digamos que somos, eso vea la gente. Y que a veces no haga falta tanto énfasis. Y no estoy diciendo con esto porque la gente siempre le gusta agarrar un pedacito, ¿verdad? Él dijo que no hacía falta predicar. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que hay gente que no va a querer que tú le prediques con la Biblia en la mano, pero te va a observar. Y tú le vas a decir lo mismo que dice la Biblia con tu ejemplo, con tu forma de conducirte, con tu forma de hablar. Y eso es lo que va a hacer que entres como quebrando esa barrera, ¿verdad?, espiritual que se opone, y que tú puedas tener esa autoridad y esa libertad de poder acercarte y decirte, mira, esto y esto. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que nos está observando, que quiere hablar y gritar internamente lo que está viviendo, pero no encuentra a su alrededor alguien con quien hablar. Y cuando tú vives la palabra, esa persona dice, este señor o esta señora es diferente. Yo necesito hablar con él o con ella. Yo necesito abrirle mi corazón, y aprovechas y puedes hablarle tú de la solución del problema, que para todos los casos, del tamaño que sea, de las dimensiones que sea, es Cristo. Porque sin Cristo en el corazón hay orgullo. Sin Cristo en el corazón no hay forma de doblegar. Sin Cristo en el corazón no hay manera de reconocer y de aceptar. Porque el orgullo se disfraza de muchas formas y controla la vida humana. Pero Cristo, mis amados hermanos, quería que sus discípulos fueran diferentes. Entonces, si vivimos conforme a lo que predicamos o proclamamos, ese va a ser el sello que aprueba nuestro mensaje. La gente ya está cansada, mis amados hermanos. Créame, la gente está cansada de ver a tanta gente predicar sin vivir el mensaje. Ya, está cansada. Mucha gente habla muy bonito, pero mira lo que hace, mira lo que vive. Es como aquel dicho famoso que todos conocemos, lo que hace con las manos, lo daña con los pies. Y a nadie le va a agradar una persona que predique muy bonito, pero con sus actos y sus acciones contradiga todo lo que habla y lo que predica. En el tiempo de Jesús también se vivía algo similar. El pueblo estaba cansado de los escribas y de los fariseos, de las leyes, de las ordenanzas, de los mandamientos, no los de Dios, sino los que ellos habían elaborado y habían creado. Esto no se puede, esto no se puede, esto está mal, esto no se puede, esto no. Y ellos se atrevieron incluso a condenar al Hijo de Dios, a Jesús. Y la gente estaba cansada. Por eso dice la Biblia que se admiraban de la doctrina, de la enseñanza. Doctrina significa enseñanza, que hablaba el Señor, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. El mundo está cansado de promesas sin cumplir. Por eso Dios va y ataca a sus discípulos y va directamente al corazón. Y habla, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus promesas. ¿Qué debemos cumplir al Señor? Ahora, pensemos por unos instantes. ¿Hemos hecho promesas a Dios? Yo no estoy diciendo de caminar de espalda, de rodilla, de darse latigazo, dejarse crecer el pelo. No, a eso no me refiero. Me refiero a las promesas que le hemos hecho al Señor en un momento de desesperación, de necesidad, o en un momento de una situación difícil. Hemos dicho, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, socórreme. Señor, te prometo que si tú haces esto por mí y mi familia, nosotros vamos a comenzar a hacer esto y aquello. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo de eso? Porque el Señor ha cumplido con muchos de nosotros. Ha sido más que fiel. Ha bendecido nuestras vidas. No solamente con la salvación, sino en muchas otras áreas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, los juramentos falsos son pecados.
Los juramentos falsos son pecado y el mundo está cansado de personas y líderes que usan el nombre de Dios en vano. Ahora, yo quisiera hablar de los de afuera, pero ¿cómo hablamos de los de afuera si Dios está hablando de los de adentro? ¿A qué se refiere el Señor? Líderes que bajo el nombre de Dios buscan su propio provecho. Líderes que bajo el nombre de Dios se aprovechan de otros. Líderes que bajo el nombre de Dios hacen lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Ahora, el Señor dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Es malo para un cristiano usar el nombre de Dios para beneficios personales que no tienen nada que ver con la gloria de Dios y con la bendición de su pueblo. Ahora, ¿será que esto existe dentro del pueblo de Dios o dentro del contexto cristiano? Las decepciones que existen son resultado ¿de qué? De personas egoístas, avariciosas, ambiciosas y egocéntricas que han usado el nombre de Dios en vano para fines personales, dañando la vida de miles de personas. Pero usted no ve que la gente diga, esa persona hizo esto, sino generalizan y culpan ¿a quién? Al cristianismo. Y nosotros somos afectados también de una u otra manera. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que el Señor demanda y vivimos conforme a la palabra, las cosas van a ser diferentes. Epa, ya va. Yo conozco muchos cristianos, pero este señor es diferente. Esta señora es diferente. Este joven es diferente. Nosotros somos responsables, mis amados hermanos. Como decía Spurgeon, habrá gente que no lee la Biblia, pero lee personas. Y nosotros como cristianos somos una Biblia abierta al mundo. Somos cartas abiertas, como decía Pablo. La gente tiene su mirada sobre nosotros. Y todo el mundo puede hacerlo de perdonar y de pedir perdón. Entonces no tratamos de crear una fachada, sino que vivimos conforme a la verdad y a la justicia. No somos perfectos porque aún estamos en proceso de santificación, como hemos dicho al principio. Pero podemos vivir en honestidad y transparencia. Qué bueno es un amigo sincero, ¿verdad? O una amiga sincera. Qué bueno es poder tener a alguien que con amor, con tacto, con sabiduría y prudencia nos diga las cosas. Esto está mal de ti. Pues hay gente que no le gusta eso, ¿verdad? Pero yo pienso que una persona que tenga realmente madurez y claridad entiende que es de gran valor una persona que pueda hablarnos a nosotros con sinceridad y con transparencia, con honestidad, que nos pueda decir las cosas. Y es de bendición que yo las pueda recibir con la mejor de las actitudes. Este sermón, mis amados hermanos, en este sermón el Señor nos ha dicho que somos sal de la tierra, que somos luz del mundo, que debemos vivir a la altura. Nos ha hablado del adulterio, de la ira, del divorcio y ahora nos habla de los juramentos. El cristiano debe vivir en verdad para con Dios y para con su prójimo. Debe vivir en verdad para con Dios, pero también para con su prójimo. Jesús dice, ustedes han escuchado que no debemos perjurar, sino cumplir al Señor nuestro juramento. La palabra perjurar significa jurar en falso. Y hay personas que juran para añadir fuerza a su relato y para que le puedan creer. Yo te lo juro por Diosito Santo, por mi madre, por mis hijos que son los más sagrados. Yo te voy a pagar. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero un hombre o una mujer que todo el tiempo ande jurando y jurando y jurando y jurando, eso no procede de algo bueno. Todo el tiempo jura que el tren se dañó, pero nadie le cree. Todo el tiempo jura que se desbordó el río. Todo el tiempo jura que le pasó a él lo que no le pasa a nadie. Y juran y juran y juran. Pero jurar y no cumplir es pecado, mis amados hermanos. Jurar y no cumplir es pecado. Jurar falsamente acarrea juicio terrenal y divino. Ahora, es cierto que una persona puede burlar, humanamente hablando, las leyes terrenales. Pero ¿puede alguien burlar a Dios? ¿Puede alguien burlarse de Dios? Bueno, ya sabemos, según Gálatas, Dios no puede ser burlado. No hay forma de burlarse de Él. Y al que no lo alcanza la ley divina, por así decir, la ley terrenal, lo alcanza la ley divina. Pero no hay forma de escaparse de eso.
Los judíos, razonando religiosamente, decían, no podemos mencionar el nombre de Dios porque Dios es santo, es sagrado. Y decían, Elohim, Adonai, el Señor, pero nunca lo llamaban por nombre alguno. Y eso hasta cierto punto no hay nada cuestionable, es excelente, es maravilloso. Pero qué hipocresía tan grande decir que no mencionamos el nombre de Dios porque es grande y sagrado, pero juramos falsamente. Damos un falso testimonio. Nos prestamos para la sinvergüenzura, para la corrupción y para el engaño. Entonces decían, bueno, si el juramento se hace en nombre de Dios, hay que cumplirlo. Pero si juramos por el cielo, no. Si juramos por Jerusalén, no. Si juramos por la tierra, no. En pocas palabras, los otros juramentos lo hacían y aunque no lo fueran a cumplir, no les importaba. Entonces juraban por otras cosas. Como que si Dios es ajeno a todo eso. Se habían acostumbrado a requerir el juramento en cada situación. En pocas palabras, el que mucho jura, mucho engaña. En el metro se monta alguien y jura y dice que lo que está pidiendo es para comida. Yo lo juro, es para comida. Es para comida, de verdad, de verdad, de verdad. Y después maldice y se pone bravo cuando no le dan. Ahora, dígame usted, una persona que pide por necesidad no maldice a nadie. Ni se molesta con nadie que no le haya dado por las razones que sea. Pero cuando es mentira, por un lado jura por Dios y por el otro lado maldice con odio y resentimiento. Entonces, no es correcto que nosotros andemos jurando. Entonces, la palabra del que mucho jura, también mucho engaña. Porque el testimonio y tu vida es tu sello de aprobación. Si tú eres una persona responsable en el trabajo, si eres una persona cumplidora, que llegas a tu hora, te vas a tu hora, una persona que siempre haces tus cosas como es, el día que tú no estés, nadie va a poner en duda si te amaneciste en Galicia, si estás en Valencia, la gente sabe, algo le pasó. Porque él es una persona responsable. Pero cuando ya tenemos fama de cualquier cosa, cuando sucede algo, así sea verdad, nadie nos cree. Pero como dice el dicho, crea fama y acuéstate a dormir. Tu nivel crediticio en el banco es lo que dice tu historial, ¿sí o no? Le podemos jurar al del banco que nos preste plata que vamos a pagar. Pero si el historial nuestro crediticio es negativo y es malo, ni que juremos ni que nada. Porque para ellos lo que cuenta es lo que dice la historia en tu cuenta bancaria. Este señor cobra a las 12 de la noche y a las 12:04 ha sacado el dinero antes de que la nómina le eche las garras. Esta persona ha quedado malo aquí, ha quedado mal allá, y aunque él en verdad, de verdad, ahora sí quiera pagar, no le creen. Ni jurado, ni arrodillado, ni nada. ¿Por qué? Porque tiene un historial. Si un cristiano se acostumbra todo el tiempo a estar jurando y a estar prometiendo y no cumple, ¿quién le va a creer, mis amados hermanos? Y es lamentable, ¿eh? Conocí a un señor mayor que me decía, hace 60 años, cuando una persona decía que era evangélico, esa palabra era suficiente. Si era evangélico, aunque no compartiera su fe ni su religión, se conocía al evangélico como una persona verdaderamente responsable y cumplidora, por honor de su Dios. En el día de hoy, que usted diga que es evangélico, que usted diga que es pastor, que usted diga lo que es, eso no importa. ¿Cuántos pastores no? ¿Cuántos evangélicos están? Ya nadie cree, mis amados hermanos, solamente porque diga. La gente necesita ver. Incluso nosotros mismos como hermanos a veces decimos, bueno, él me dice que es hermano, vamos a ver, esperar un tiempito a ver, decimos. Y si el hijo o la hija viene con un novio que dice que es cristiano, hay que esperar. Porque dicen y no son. Cuando a alguien le gusta a una persona, mire, hace lo que sea hasta que consigue lo que quiere. Y después va a ser lo que realmente es. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, reconocer esto. Entonces lo primero que dice el Señor es, debes cumplir tus promesas a Dios. Si una persona no cumple sus promesas a Dios, que es el Rey del universo, el único que tiene autoridad y poder según las Escrituras para echar tu alma y tu cuerpo en el infierno, a ese sí os digo, a ese debes temer. Si una persona no le teme a Dios y no le cumple a Dios sus promesas, esa persona no le va a cumplir a nadie. En nuestros países se acostumbra a los prestamistas, pero no de banco, sino de
de pistola, y dice, préstame 100,000, préstame 1,000,000, préstame 2,000,000. Y entonces 2,000,000 se convierten en 5 en 15 días. Y si no pagas, se transforman en 20 y así van. Pero hay gente tan terrible que le quita a otro peor que ese para pagarle a este y no le tiene miedo a la muerte. Él vive sin ley. No le importa nada. Y jura que va a pagar, y jura que va a hacer esto, y jura que va a hacer aquello. Pero cuando una persona no le teme a Dios y no cumple su promesa de Dios, no le va a cumplir a nadie. Ahora pensemos, ¿qué promesa le hemos hecho nosotros al Señor? Solamente piense, no la diga, bueno, ¿qué he prometido yo? Rebobine allí y diga, Señor, ¿qué prometí yo a principio de enero que nos ponemos sentimentales y nos damos golpe de pecho? Decimos, Señor, se fue el año, no hice lo que iba a hacer, pero este año sí. La pregunta es, ¿qué he hecho? Según lo que prometí al Señor, ¿lo ha cumplido? En parte, ¿lo estoy intentando o ni siquiera he iniciado? Todos los años arrancamos en enero, Señor, este año sí voy a esto o aquello. Pero debemos empezar es por ponernos a cuenta con el Señor. Y entender que más que jurar es obedecer. Tengo que aclarar que los juramentos en sí como tal no es que sea pecado. Si usted está ante un tribunal y usted está dando un testimonio, usted tiene que decir, yo juro que mi testimonio es verdadero. Y que no tengo motivos ni razones para echarme para atrás y estoy firme en lo que voy a decir. Si usted va a la policía, usted tiene que decir y tiene que estar seguro de lo que va a decir y tiene que ser un testimonio verdadero, porque donde sea un testimonio falso y se den cuenta de las contradicciones, usted cobra también conforme a la ley. Es lo que enseñan las Escrituras y es lo que rige también la ley terrenal. Entonces, si arrancamos con la idea de solamente juramento, debemos decir, bueno, Señor, ¿yo por qué en vez de jurar lo que tengo que comenzar a obedecer? Ahora, el Señor no es que no me conozca, el Señor lo sabe todo de mí y todo de usted. Pero Él quiere de mí un compromiso, que me ponga a cuenta con Él. Y entender que más que jurar es obedecer. El verso 33 dice, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y mire que dice Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Es una cosa grave y vergonzosa usar el nombre de Dios en vano. En Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Los escribas y los fariseos usaban el nombre de Dios en mano y habían elaborado un sistema de juramento que permitía engañar a la mayoría de las personas comunes, simulando comprometerse cuando su intención era lo contrario. Ellos decían, si el juramento incluye el nombre de Dios, estamos obligados a cumplirlo, pero si no, no tenemos por qué cumplir nuestro juramento. Ahora, qué espirituales eran, ¿verdad? Pero Jesús rechazó esa falsa espiritualidad y en vez de llamarlo espiritualidad lo llama hipocresía. Hipocresía. Pero yo os digo, dice Jesús. ¿Qué les digo? Bueno, les digo la verdadera interpretación, lo que realmente es correcto. No juren en ninguna manera, dice Jesús, ni por el cielo, porque el cielo es de Dios. Usted no tiene ninguna parcela en el cielo, ¿verdad? No compró un terreno y dijo, bueno, yo hago ya en el cielo lo que yo quiera. No, no juren por el cielo, dice Dios. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. En pocas palabras, no jure por lo que no es suyo. Y así vivimos jurando por lo que no tenemos, ¿verdad? Ni por la tierra, porque la tierra tampoco le pertenece. Además, la Biblia dice, mía es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me pertenece a mí. Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Y esto me llamó la atención. Porque aunque existen muchas ciudades sobre la tierra, la ciudad del gran rey se llama Jerusalén. Esa es la tierra donde el reino que ya empezó en nuestros corazones se llega a consumar. Donde Él se siente en el trono de David para regir y gobernar con justicia. No juren por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni tampoco por tu cabeza jurarás,
Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Cuántas veces nos decimos, esta es mi vida, y yo hago con mi vida lo que yo quiero? Y nadie tiene que decirme qué debo hacer y no hacer, porque yo estoy bien grande para decidir lo que yo hago. Quisieras tú decidir que se te borraran las canas, pero no puedes, ni con el tinte de los tintes. Porque por un lado va terminando la manicurista, ¿cómo es? La peluquera, y por el otro lado viene la raíz. Y en la semana dice, me estafaron. Y dice la peluquera, yo no tengo culpa. Los años llegaron. Mi suegro estaba en primero de bachillerato cuando ya tenía el pelo blanco como la nieve. No lo decidió él. Fue hereditario, por herencia. Su cabello emblanqueció. Por la misericordia de Dios, mi suegra se enamoró de él, ¿verdad? No le importaron sus canas, no le importó su cabello. Ella vio lo que había en su corazón, descubrió su melena interna, ¿verdad? Pero no podemos controlar nuestro cabello, mis amados hermanos, ni siquiera eso. ¿Y sabe algo de las canas? Que cuando usted tiene las canas completas es diferente. Pero cuando tiene negro y blanco, usted peina por un lado y la cana se queda así, levantada. Y usted dice, pero ¿por qué me crece más este lado de la cana? Como que crece en una proporción desmedida, a diferencia del otro cabello que todavía tiene el color. Y uno se peina por un lado y esta queda así. Pero Jesús dice algo sencillo de la vida diaria, ¿verdad? Para demostrarnos una gran verdad. Ustedes no tienen el control de su vida, aunque ustedes creen que gobiernan su vida. La vida no depende de ustedes. Hoy, esta noche, pueden venir a pedir tu alma. Hoy, esta noche, puedes tú partir de este mundo. Tú no puedes jurar por ti mismo, porque aunque tú crees que eres dueño de tu vida, no te pertenece. Mías son las almas, dice el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, no puedes jurar por ti mismo. No puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Nada es tuyo, así que no jures por lo que no tienes. El cielo es de Dios, la tierra también, y Jerusalén es su ciudad, y tu cabeza la tengo en mis manos, dice Dios. Así que no jures por ti mismo. No tengas una actitud de prepotencia o de arrogancia, porque no te pertenece tu vida. Tú no tienes el control de ella. Y tercer punto y último dice, vivamos en verdad. ¿Cómo debe vivir el cristiano? En verdad. Basta ya la vida pasada, dice Pedro. ¿Cuántas mentiras nos metimos? ¿Cuántas cosas raras nos hicimos? Vamos a seguir en lo mismo ahora en Cristo. Pedro dice, basta ya la vida pasada, mis hermanos, lo que fue, fue. Acuérdese de eso y dele gloria a Dios por lo que Dios hizo en su vida. Y no se flagele por lo que pasó en el pasado, porque ya eso es pasado. Pero ya debe bastarnos 40 años sin Cristo, 20 años sin Cristo, 30 años sin Cristo. Y en algunos casos 14 años sin Cristo, porque se arrepintieron adolescentes, pero ya los adolescentes de ahora no son los adolescentes de antes. Con 14 años tienen un prontuario que válgame Dios. Uno dice, ¿cómo es posible que una criaturita de ese tamaño, con esa cantidad de años, haya estado en todas estas cosas? Que a veces queda uno abismado. Pero podemos vivir en verdad. Y él dice, tengan integridad. Como cristianos, como obreros del Señor, como servidores de la viña, si no tenemos integridad, nada funciona. Nada camina. Vamos a trabajar en nuestra propia fuerza y sí y tal, pero nada funciona porque los que sirven al Señor deben tener integridad. Los discípulos del Señor deben tener integridad. El reino de Dios es un reino de verdad, que lucha con un mundo de mentira. El príncipe de este mundo es Satanás y la Biblia dice que padre de mentira es Satanás. A él le encanta la mentira. A él le encanta la mentira. Pero también, aparte de ser un reino de verdad y justicia, él dijo, yo soy el camino y la verdad. Ustedes son hijos de la verdad. Hemos nacido de la verdad del Evangelio. Hemos nacido en una nueva vida en Cristo. No somos ni pertenecemos al reino de la mentira. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo guía a toda verdad. Aquí no hay pele, mis amados hermanos. No podemos creer, no, el Espíritu guía toda verdad. El Evangelio es un Evangelio de verdad y Cristo es la verdad. Ahora, ¿por dónde cogemos aquí? ¿Cómo justificamos un hermano Pinocho? ¿Verdad? ¿Cómo justificamos un hermano cuentacuentos? Un hermano que inventa historias. No podemos, mis amados hermanos.
Porque si es el Evangelio es un Evangelio de verdad, si el Espíritu guía toda verdad, y si Jesús es la verdad, entonces yo soy hijo de ¿quién? Bueno, los fariseos estaban jugando a eso. Y Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. ¿Y por qué? Porque andaban en mentiras, en hipocresía. Y en cierta forma viviendo de apariencia. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Vivir de apariencia es querer demostrarle a alguien algo que no somos. No, es que nosotros, es que mi familia y yo, es que nosotros... No, mis hermanos, si usted es, gloria a Dios. Y si no es, gloria a Dios. Si tiene, qué bendición. Y si no tiene, qué bendición. Pero no ande con una cruz que no puede cargar, como es el de vivir de apariencia, mis amados hermanos. ¿A quién engaña el que vive de apariencia? A sí mismo. Un autoengaño. Porque yo le puedo transmitir a alguien una cosa, pero si a puerta cerrada es otra, olvídese de cuento, mis amados hermanos. A Dios no lo engañan las apariencias, ni la corbata, ni el vestido, ni los golpes de pecho, ni la fachada que creamos. Dios es el único que ve donde los demás no ven. ¿Y sabe qué es lo que ve Dios? Lo que el hombre no ve. El hombre que ve, los de afuera, pero Dios ve el corazón, de donde nacen las intenciones, de donde nacen realmente las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Eso lo ve Dios, mis amados hermanos. Lo de adentro, lo del corazón. Y sabe, hermanos, las personas que viven de apariencia viven cargadas. Porque mantener el teatro y mantener el show y el escenario es bien complicado. Cada vez que viene alguien, armemos el teatro. Pon todo el aparataje para que crean. No, mis amados hermanos, seamos sencillos, humildes, sinceros. Que llegó el hermano, bienvenido, esta es la casa, hermano. Así es con niños la casa. Esta no es una casa de revista. ¿Usted no se ha dado cuenta que las casas de revista, pero quiénes son? Jubilados solos. No tienen niños, no tienen hijos, las casas están, no cocinan adentro, me imagino, porque una cocina tan impecable no puede ser una cocina que tenga trabajo diario, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo seamos desordenados, seamos una persona que... No, me refiero, seamos sinceros, porque eso carga, tener que demostrar algo que no tenemos, que no somos. Y no puede ser que se barra cuando viene la reina, nada más, ¿verdad? Recojan todo y todo el mundo sale corriendo a acomodar. No, esto es lo que somos, mis hermanos. Bienvenidos. Ahí van a pasar dos cosas. O la otra persona dice, ay, no se preocupe, somos iguales. O dice realmente, no, sí, nosotros también somos organizados, así como ustedes y tal y tal. Pero el cristiano debe transmitir lo que es. Y yo sé que a veces, secularmente hablando, hemos sido bombardeados de una forma u otra. Y venimos y llegamos a Cristo, pero cargamos cositas, hermano. Cositas de las cuales debemos desprendernos. ¿Y cómo nos podemos desprender de ellas? Pidiéndoselo al Señor. Señor, quita de mí estas cargas. Quita esto de mí, que lo que es tropiezo para mí y tropiezo para otro. Y permíteme vivir en integridad y en libertad y en transparencia. En honestidad. Con sinceridad, tal cual como somos. Cuando ustedes hablen, dice Jesús, si es así, que así sea. Y si es no, que así sea. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Así se titula nuestro mensaje. ¿Sí o no? Somos, si es, no es. Pero lo que de más proviene, aparte de sí y de no, eso tiene otra intención, dice Jesús. Lo que se sale del sí y del no, tiene otra intención. Tiene otro motivo, tiene otra razón. Entonces, el hermano Santiago dice en el verso 12 del capítulo 5, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, lo que es igual en hipocresía. Esa es la gran verdad. La pregunta sigue siendo la misma que al principio. ¿Cómo estamos con nuestros juramentos? No hace falta, el cristiano no debe andar jurando. Debe simplemente vivir conforme a la verdad. Si no está en un juicio, si no es llamado por las autoridades, si no está bajo una circunstancia donde le toque jurar, no jure. Simplemente obedezca y viva de acuerdo a la palabra y haga conforme a su voluntad. ¿Que no hemos equivocado? Sí. ¿Por presiones? Sí. En algunos momentos puede ser que hayamos caído sin querer bajo presión en mentiras o hayamos dicho en algún momento, como dije al principio, la idea no es que nos sintamos acusados
sino que veamos la verdad liberadora de Dios, como Él quiere que nosotros vivamos, y que veamos como su misericordia sobre nosotros al permitirnos entender estas verdades. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta mañana. Y le damos gracias al Señor por su palabra, por su verdad. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, en este hermoso tiempo, por permitirnos venir delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque para ser renovados, Señor, necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra es la que renueva nuestra fuerza, la que renueva nuestra vida y la que nos sustenta, Señor. Te pedimos perdón porque, como dice tu palabra, Señor, el hombre, Señor, que encubre su pecado no prosperará, Señor. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, Señor. Tus brazos están abiertos, Señor, disponibles para nosotros, Señor. No hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar, Señor. El que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque al igual que tus discípulos, Señor, hoy venimos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias porque el sermón del monte sigue teniendo vigencia, Señor. Quizás hoy, más que nunca, Padre amado, sigue siendo tan relevante como lo fue en su momento, Señor. Padre, todos tenemos defectos, debilidades, Señor. ¿Para qué ocultar? ¿Para qué callar lo que ya tú conoces y sabes, Señor? No nos sentimos orgullosos de ello, Señor. Solamente te pedimos misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cargar nuestra cruz, como dice tu palabra. Pero a cargarla, Señor, con alegría, con gozo, Señor. Sabiendo, Señor amado, que tu reino, Señor, no es de este mundo, Señor. Gracias por cada persona en esta mañana, Señor. Bendícele, ayúdale. Señor, los desafíos que puedan tener, Señor, en sus trabajos, en sus estudios, Señor, en sus necesidades, en sus hogares, Señor, incluyendo el mío, Señor, glorifícate, Señor amado. Y ayúdanos a cada uno en particular, Señor, según sea nuestra necesidad, Señor. Bendice nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Mejora, Señor, las relaciones, las comunicaciones, Señor, que sean efectivas, Señor, que cumplan propósitos, Señor amado. Y ayúdanos a glorificarte siempre, sin importar las consecuencias, Señor, porque la obediencia, Señor, trae bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano Michael.